Para el laboratorio del curso de Introducción a la Programación, somos el grupo número 6, integrados por Rafael Zamora, Francisco Zamora y Edson Sosa, y vamos a presentar el tema del polimorfismo. ¿Qué es? El polimorfismo permite definir distintos comportamientos para un objeto dependiendo de la manera en que se vaya a realizar la implementación, como por ejemplo es la siguiente analogía. Cuando pensamos en un animal o especies, este puede tener etapas diferentes durante su vida. A eso nos referimos como polimorfismo, como puede ser el caso en el que un animal nazca sin pelo y mediante vaya creciendo puede ir desarrollándolo, y que cuando llegue a la vejez o adultez, ya sea que mude el pelo o lo pierda, o como por ejemplo la analogía de unas figuras. Una figura puede tener área y volumen, sin embargo el área o volumen no es el mismo para un triángulo que para un círculo o que para un cuadrado. Eh, Esos cálculos varían según la figura, según el tipo de figura. ¿Para qué sirve el polimorfismo? En la programación, el polimorfismo es considerado uno de los elementos más importantes dentro de la POO, la programación orientada a objetos, ya que su definición está fuertemente ligada a la herencia. El tema de la herencia se va a mencionar posteriormente. La herencia nos permite heredar atributos y métodos de otra clase. Como tal, el polimorfismo es la habilidad de un objeto de realizar una acción de diferentes maneras, utilizando métodos iguales que se implementan de forma diferente en varias clases, como por ejemplo la analogía que di anteriormente. En Java hay dos tipos de polimorfismo, el polimorfismo estático y el polimorfismo dinámico. El método overload es un ejemplo de polimorfismo estático, mientras que el método override es un ejemplo de polimorfismo dinámico. Como se puede ver, esta clase tiene 4 métodos iguales, o sea, con el mismo nombre, pero cada método recibe un parámetro distinto. A esto se le llama sobrecarga de métodos. En Java el polimorfismo estático se logra mediante overload o sobrecarga de métodos, lo que se ve acá. La diferencia es que cada método recibe un parámetro distinto y de esta forma se logra el polimorfismo estático. Un ejemplo del polimorfismo dinámico sería el siguiente. Tomando en cuenta de que se tengan dos clases, una clase llamada perro y una gato, y cada quien tendrá un método llamado mover. En una clase diferente a ellas, en este caso clase animal, podemos ocupar el mismo objeto para hacer referencia al método mover de cada clase. Primero se instancia, como se puede ver, el objeto perro. Luego se invoca el método. Luego, para volver a reutilizarlo, podemos volver a reasignar el objeto ahora a la clase gato. Y de esa manera se puede reutilizar el mismo objeto para hacer referencia al método de cada clase. Y de esta forma es como se puede ejemplificar el polimorfismo dinámico. En este video veremos cómo funciona el polimorfismo. Podemos observar que tenemos 4 clases. En estas 4 clases, la clase con el método main será esta. También tenemos la clase padre, la cual las otras dos heredarán de esta. Entonces esta sería la clase animal. Tenemos la clase gato y la clase perro. La clase animal va a tener un método llamado hacer ruido. Entonces este método hace una impresión en la consola
con un mensaje. Entonces, las otras clases, las cuales se extienden de la clase principal, van a sobreescribir este método. Entonces, será el mismo método, pero se va a comportar diferente. Pero eso será una vez se instancie y se inicien en el método main. Entonces podemos ver acá que nosotros hemos instanciado la clase animal con la variable p. Entonces, para poder utilizar este método en la clase principal, también lo tenemos que instanciar desde acá. Entonces, una vez instanciado, le pasamos como parámetro un objeto de tipo animal. Una vez acá lo instanciamos. Entonces, este método ya lo podemos utilizar en las demás instancias. Podemos ver acá que tenemos eh, al, a la segunda instancia, que sería el objeto gato. Entonces, al momento de que lo pasamos en el método de la clase animal, podemos ver que tenemos una nueva salida. Entonces, es exactamente el mismo método que podemos ver acá, pero se está comportando de tres formas diferentes. Entonces, el método, perdón, la clase perro también tendría exactamente el mismo método, pero también como lo estamos sobreescribiendo, entonces eh, se comporta de una manera diferente. Cabe destacar que, por ejemplo, si este método hubiera tenido más líneas de código y nosotros solo queremos sobreescribir una, entonces simplemente podemos llamar a la palabra reservada super, hacer instancia del método, y esto quiere decir que va a utilizar todo lo que hace el método anterior más lo que nosotros le digamos que haga de nuevo en este método. Entonces, eh, aquí en este caso, eh, esta línea la podemos obviar porque como en este método no tiene nada escrito, entonces no importa que no tengamos esta línea acá. Entonces al ejecutarlo podemos ver que la primera línea hace referencia a lo que está pasando en la clase principal. En la segunda línea podemos ver que hace referencia a lo que está pasando en la segunda clase. Y en la tercera, en la última clase. Entonces, eh, prácticamente así es como funciona el polimorfismo, que se comporta de manera diferente dependiendo del uso que nosotros le queremos dar. Entonces, eso sería todo.